La lluvia caía con fuerza sobre las calles empedradas de la colonia Roma. Era una noche densa, cargada de olor a asfalto mojado y miedo. A lo lejos se escuchaban sirenas mezcladas con el ruido de los truenos, y entre los callejones una mujer corría con los zapatos rotos y la mirada perdida. Se llamaba Alma Reyes. Nadie la creía, nadie escuchaba su verdad. Todos decían que había traicionado al grupo, que había vendido información a la policía. Pero Alma sabía que alguien la había incriminado. Lo peor era que no sabía quién. Había trabajado 3 años como contadora para una de las empresas de fachada del cártel de Tlalpan. Nunca participó activamente en nada fuera de los números, y aún así había terminado con media ciudad buscándola. Antes de seguir con la historia, te invito a suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Esa interacción ayuda muchísimo para seguir compartiendo estas historias reales de México. Ahora sí, volvamos a Alma. El viento la empujaba mientras bajaba por la avenida Álvaro Obregón. Los reflectores de una patrulla iluminaron su rostro. Había moretones y una fina línea de sangre resbalando por su sien. Dobló hacia una calle lateral y se escondió detrás de un camión abandonado, intentando calmar su respiración. En su mano sostenía una USB que, según ella, probaba su inocencia. Esa pequeña memoria contenía datos contables que demostraban que no fue ella quien desvió los fondos, sino su jefe directo, Martín el Güero Villalba. El problema era que nadie se atrevía a creerle, porque el Güero tenía contactos en todos lados, con los federales, los empresarios e incluso con parte del círculo cercano de El Patrón, el legendario líder del cártel, Santiago Monteverde. Monteverde, conocido como Don Santi, era un hombre de voz pausada, mirada calculadora y una reputación que inspiraba tanto respeto como temor. Tenía 60 años y su fortuna provenía de décadas de poder, inteligencia estratégica y una red que se extendía desde los barrios humildes de Coyoacán hasta las mansiones en Cancún. No era un asesino impulsivo. Cada movimiento suyo tenía una razón. Aquella noche, mientras cenaba en su casa de Polanco, uno de sus hombres entró con prisa. «Patrón, la contadora Alma Reyes está viva». Monteverde dejó el tenedor sobre la mesa y levantó una ceja. «La que supuestamente nos traicionó». «Sí, jefe, apareció en Roma. Dicen que trae pruebas de su inocencia». Monteverde bebió un sorbo de vino y observó su reflejo en el cristal. Tenía un don para percibir cuando alguien mentía, y durante la investigación interna algo le había hecho dudar de la culpabilidad de Alma. Decidió verla. «Tráiganla conmigo», ordenó con voz serena, pero que no admitía réplica. Alma fue capturada esa misma madrugada por 2 hombres vestidos de negro. No la golpearon, solo la cubrieron con una manta y la subieron a un coche sin placas. Horas después, despertó en una habitación elegante con muros color marfil, olor a tabaco caro y una lámpara tenue que apenas dejaba ver la silueta del hombre frente a ella. «¿Sabes quién soy?», preguntó Santiago Monteverde encendiendo un habano. «Sí», respondió ella, temblando ligeramente, «y sé que no debería estar aquí». «Depende. A veces estar en el lugar equivocado puede salvarte la vida. Cuéntame tu historia». Alma titubeó antes de comenzar. Le explicó cómo los números no cuadraban, cómo había detectado movimientos sospechosos, cómo confrontó al Güero Villalba y cómo, 2 días después, toda la evidencia desapareció y las acusaciones cayeron sobre ella. Le habló del archivo oculto en la USB, del miedo, de las amenazas. Monteverde la escuchó en silencio, observando cada gesto. Notó que no mentía. Había desesperación en sus ojos, pero también dignidad. «Enséñame», dijo al final.
Ella conectó la memoria a una laptop y mostró los registros contables, los pagos irregulares y las transferencias que iban directamente a cuentas a nombre de Villalba. Monteverde no necesitó más. Cerró la computadora, apagó el cigarro y se levantó. «Confiaste en la gente equivocada, Alma», dijo, dándole la espalda mientras caminaba hacia la ventana. «Pero cometieron un error aún más grande, subestimarte», giró con una mirada fría pero protectora. «A partir de ahora estás bajo mi cuidado. Nadie te tocará, pero escucha bien. Si vas a estar bajo mi sombra, tienes que ser fuerte. Aquí la debilidad se paga con sangre». Alma lo miró sin saber si sentir alivio o miedo. Al menos, alguien la había escuchado. Por primera vez en semanas, no corría sola. Durante los días siguientes, permaneció en una casa segura en Cuernavaca, bajo vigilancia de los hombres de confianza del patrón. Poco a poco, recuperó fuerzas. Lo más difícil era procesar el cambio. Había pasado de ser una fugitiva a estar protegida por el hombre más temido del país. Monteverde la visitó una noche, acompañado de Lucio, su brazo derecho. «Te van a seguir buscando», le dijo con tono directo. «El güero no va a soltar ese hueso tan fácil». «Lo sé», respondió ella con firmeza, «pero no voy a huir más». «Eso quería oír», asintió Monteverde. Luego, mirándola con seria satisfacción, añadió: «A partir de ahora trabajas para mí, no como contadora, sino como alguien que debe limpiar toda esta porquería desde adentro». Esa noche comenzó una nueva etapa. Alma comprendió que la única forma de sobrevivir era enfrentando a quienes la traicionaron, desde el mismo mundo que la había condenado. El siguiente capítulo de su vida estuvo marcado por el entrenamiento, la tensión y la estrategia. Monteverde la instruyó en los códigos, la estructura interna del cártel y las reglas no escritas que regían su mundo. Alma demostró ser brillante, anticipando movimientos, rastreando flujos financieros que ni los hombres más experimentados podían entender. Lo que empezó como una promesa de protección se transformó en una alianza peligrosa pero poderosa. Monteverde, poco a poco, comenzó a admirar su mente y su coraje. Ella, en silencio, empezó a respetar la manera en que él resolvía las cosas, más con cálculo que con violencia. Un día, mientras analizaban documentos en una hacienda de Sinaloa, Monteverde le dijo: «¿Sabes por qué te protegí?» Alma lo miró sin contestar. «Porque eres lo único genuino que me queda. En este negocio todos fingen, tú no». Esa confesión cambió todo. Había empezado siendo una protegida, pero el vínculo que crecían entre ambos era más profundo. No era amor todavía, pero se sostenía en lealtad, en algo real que ya no se encontraba en su entorno. Juntos trazaron un plan para desenmascarar al güero y limpiar su nombre. Era arriesgado. Si fallaban, ambos desaparecerían. Pero Alma ya no temía morir, temía volver a ser invisible. Monteverde, en silencio, comprendía que protegerla ya no era una decisión estratégica, sino personal. Cada palabra, cada mirada, cada acción en esa guerra silenciosa los unía más. Ella no solo recuperaría su verdad, sino que se convertiría en pieza clave dentro del mundo que la destruyó. Y mientras la lluvia volvía a caer sobre la ciudad, bajo el ruido de los truenos, ambos sabían que el verdadero enfrentamiento apenas estaba por comenzar. La madrugada en Ciudad de México respiraba un aire pesado, como si cada bocanada contuviera un pequeño secreto por desvelar. Alma contemplaba desde la ventana el horizonte iluminado por las luces amarillentas de la calle. Sabía que cada minuto en aquella casa segura era un respiro fugaz. El enemigo esperaba un error, y ella debía ser perfecta, calculadora y rápida. Los días pasaban, y con ellos crecían los riesgos. El güero Villalba no solo había perdido su ficha contable, sino también su prestigio,
y eso significaba que estaría dispuesto a cualquier cosa, incluso a quemar puentes detrás de él. Pero Alma, ahora empoderada por la tutela de Monteverde, comenzó a trazar un mapa invisible que unía a todos los cómplices, a todas las sombras donde se escondía la corrupción y la traición. Una mañana, mientras repasaba documentos en la biblioteca de la hacienda, Alma recibió una llamada urgente de Lucio, el hombre de confianza de Monteverde. Su voz era grave. «Alma, el Güero está moviendo pieza en la ciudad. Quieren hacer una redada contra uno de nuestros puntos clave en Tepito. Necesito que vinieras para organizar la defensa y asegurarte de que nada se pierda». Sin meditarlo, Alma tomó sus cosas y se dispuso a partir. Cada paso la acercaba más al peligro, pero también a la verdad. En Tepito, con su caos característico, Alma sintió un aire familiar de adrenalina mezclada con miedo. Había calles que recordaba vagamente, aromas a tacos callejeros, voces en lenguas del barrio y un sol que quemaba sin compasión. No era su mundo habitual, pero ahí, en medio del bullicio inmenso, sentía que estaba escribiendo su destino. Mientras organizaba la estrategia para proteger los puntos de la red, encontró en los rostros de los hombres y mujeres a su alrededor algo que la conmovió: lealtad dura, basada no en la inocencia, sino en la necesidad de sobrevivir en un entorno hostil. Por primera vez, Alma no se sentía una intrusa ni un peón roto. Era una pieza activa, vital para la resistencia. Pero aquella misma noche llegó la traición. Un hombre cercano a Monteverde le susurró en la oscuridad con voz cortante y ojos fríos: «El patrón quiere verte, pero no todos creemos que merezcas confianza todavía». Alma se quedó paralizada. Entendía que aunque estaba protegida, ser sombra de un jefe mafioso significaba vivir cada día al filo de la fatalidad. Cuando Monteverde apareció, todo el mundo parecía respirar con menos tensión. Él tenía esa aura de calma total, capaz de extinguir cualquier chispa de miedo. Pero Alma sabía que, bajo esa serenidad, se escondía un corazón endurecido por años de traiciones y pérdidas. «Alma», dijo el patrón con voz firme, «he decidido que eres más que una contadora. Este círculo es nuestro hogar y aquí nadie queda fuera, pero para eso debes entender que hay reglas que no se discuten». Ella asintió, consciente que había llegado a un nivel donde caer significaba desaparecer. «Lo entiendo, jefe, no voy a fallarle». Monteverde la tomó del brazo y con una sonrisa apenas perceptible le susurró: «Nada de esto es fácil, pero juntos podemos hacer que el Güero pague por lo que hizo». Días después, la comunidad criminal se preparaba para un golpe maestro que cambiaría el tablero: sacar a Villalba de la jugada para siempre. Alma fue la encargada de preparar la evidencia definitiva, con seguimiento preciso de cada movimiento ilegítimo, cada transferencia, cada máscara que él usaba para esconder su traición. Pero no todo era solo números y datos. Para tener el poder, Alma debía manejar las emociones, saber cuándo ceder y cuándo golpear, aprender a leer la atmósfera humana que envolvía cada paso. Monteverde le enseñaba la importancia de la paciencia y la fuerza contenida. La violencia era un último recurso. El verdadero poder estaba en la inteligencia y la lealtad. Mientras el plan tomaba forma, Alma se encontró en una encrucijada emocional. La inseguridad sobre Monteverde, la figura del jefe más temido, y los sentimientos inesperados de confianza y, en ocasiones, cercanía que comenzaban a crecer entre ellos. No era amor, pero era mucho más que respeto. Era un remanso en un mundo caótico. En una noche especialmente clara, Monteverde la llamó a su despacho privado. «Hay algo que debes saber», le dijo con voz baja. «Esta guerra será dura y no todos saldrán con vida». Alma lo miró fijamente, sintiendo el peso de la verdad. «Entonces no esperaré que alguien me salve. Soy yo quien debe pelear».
Él asintió por primera vez con admiración genuina. Eso quería oír. El enfrentamiento final llegó rápido. Una redada coordinada por Monteverde y la Policía Federal puso contra la pared a Villalba y sus cómplices. Alma estuvo ahí, al pie del cañón, aportando datos cruciales para que la operación fuera efectiva y sin filtraciones. La noche fue una mezcla de tensión, miedo y victoria palpitante. Al día siguiente, mientras el amanecer teñía de rosa el cielo de Ciudad de México, Alma miraba por la ventana de la misma casa segura donde había empezado su nuevo camino. Monteverde entró con paso firme, pero una sonrisa sin sombras. «Lo hiciste», le dijo. «Recuperaste tu verdad y, más importante, ganaste tu lugar». Ella, con la mirada cansada pero brillante, supo que no volvería a ser la misma. Había descubierto que, en un mundo donde todos parecían enemigos, la verdad y la lealtad podían ser las armas más poderosas. «Gracias, jefe», susurró, mientras afuera la ciudad despertaba a un nuevo día. Y aunque el futuro era incierto, Alma tenía claro que mientras Monteverde estuviera a su lado, nunca estaría sola. La noticia del golpe contra Villalba se había esparcido como pólvora, agitando los nervios y las alianzas dentro del cártel de Tlalpan. Pero aunque el cabecilla caído ahora enfrentaba a la justicia, el mundo bajo la protección de Santiago Monteverde era un juego complejo de poder y responsabilidades que Alma aún tenía que aprender a manejar. Los días posteriores a la redada se convirtieron en un expediente vivo de decisiones difíciles. Monteverde, aunque silencioso y calculador, confiaba en Alma para manejar parte del entramado financiero que mantenía en pie los negocios legales e ilegales del grupo. Ella, con su inteligencia y valiente atrevimiento, estaba descubriendo que proteger la verdad no era un acto de heroísmo simple, sino un ejercicio constante de equilibrio y supervivencia. Un día, mientras revisaban reportes en una oficina oculta en la Condesa, Alma recibió una llamada inesperada. Era su hermano, a quien había dejado atrás cuando ella se vio envuelta en aquella tormenta de acusaciones. Su voz al otro lado era temblorosa, cargada de emoción y miedo. «Alma, necesitamos hablar. No puedes quedarte ahí sola. Todos te extrañamos». El corazón de Alma se encogió. Aunque estaba protegida, sabía que las sombras de su pasado no se disipaban con la distancia ni con la protección de un capo. Lucio, que escuchó la conversación desde la puerta, intervino con seriedad. «Esa llamada puede ser peligrosa. No podemos permitir que tu familia se exponga». Monteverde entró justo entonces con esa mirada profunda que parecía ver hasta el alma. «Decidiremos juntos qué hacer, pero debes saber que para estar viva a veces hay que hacer sacrificios». La presión crecía en todos los frentes. Alma se dividía entre la lealtad a su familia y la lealtad a un hombre que, aunque imparcial en la guerra del cártel, representaba para ella una fuerza de protección, sin la cual su vida corría peligro. En las noches, cuando la ciudad se sumía en un silencio inquietante, Alma se encontraba escribiendo cartas que nunca enviaba, tratando de encontrar un puente entre la mujer que fue y la que estaba construyendo. Los nombres, los lugares, las promesas rotas y las esperanzas renacidas revoloteaban en su mente con la fuerza de una tormenta que nunca pasaba del todo. Monteverde, consciente de esos fantasmas, la alentaba a mantenerse firme, a no permitir que el pasado la arrastrara, pero también le ofreció una posibilidad que sería determinante: acercarla a su círculo más íntimo para aprender que el poder también era construcción y no solo control. «No eres solo una ficha en este tablero», le dijo una noche en la sala donde solo el humo de sus habanos llenaba el aire. «Eres una estrategia en movimiento, y juntos podemos cambiar el rumbo». Con el tiempo, Alma fue ganando terreno dentro del círculo, estableciendo alianzas, aprendiendo códigos
disfrutando también de momentos fugaces de humanidad y confianza. En uno de esos encuentros, cuando la ciudad dormía y las luces de la hacienda parpadeaban delicadas, Monteverde le confesó algo que cambiaría todo. He visto muchas traiciones en mi vida, pero hay algo en ti que me hace creer que aún queda algo puro en este mundo. Alma, con la mirada fija en el cigarro entre sus dedos, sintió por primera vez que su destino estaba irrevocablemente enlazado con el de aquel hombre. Pero la guerra no estaba ganada. La sombra del Güero podía resurgir, otros enemigos acechaban y los días felices eran un lujo que ninguno de los dos podía permitirse. El verdadero desafío apenas comenzaba, y en las calles de Ciudad de México, mientras la vida seguía su curso, Alma y Monteverde caminaban juntos hacia un futuro incierto, con la certeza de que la verdad y la lealtad serían sus armas más poderosas.